10 ciudades navideñas más hermosas de España. España en diciembre se transforma en un auténtico cuento de Navidad. Desde las montañas nevadas del norte hasta las costas iluminadas de Galicia y el Mediterráneo, cada ciudad española guarda su propia magia navideña, luces deslumbrantes, mercados tradicionales, villancicos, aromas a castañas asadas y un espíritu festivo que se siente en cada rincón. En este video te llevaré a descubrir las 5 ciudades navideñas más hermosas de España, lugares que parecen salidos de una postal. Conocerás dónde se esconden los mercados más encantadores, los alumbrados más impresionantes y las tradiciones que hacen de la Navidad española una de las más bellas y únicas del mundo. Así que ponte cómodo, prepara tu taza de chocolate caliente y acompáñame en este viaje lleno de luz, historia y emoción. Porque después de ver este video, vas a descubrir que la verdadera magia de la Navidad también brilla en España. Comenzamos. Vigo, Galicia. Hay una ciudad en España que cada año enciende más de 11 millones de luces y se convierte en un auténtico parque temático navideño. Bienvenido a Vigo, la ciudad que se transforma en la capital de la Navidad. Vigo instala millones de luces LED repartidas por cientos de calles. El dato más citado es que colocan entre 11 y 12 millones de bombillas LED y varias centenas de calles iluminadas, cifra que sigue creciendo año a año. Es una de las ciudades españolas con mayor número de bombillas navideñas. Esto convierte a la ciudad en un destino que muchos comparan con los grandes espectáculos urbanos navideños. En la calle del Príncipe, la Plaza de Compostela y el Porta do Sol, hay un gran árbol, una estructura cónica iluminada y con motivos gigantes, esferas, figuras, palmeras lumínicas, que sirven como postales para el turista. Las luces suelen encenderse a media tarde y el despliegue se mantiene hasta pasadas la medianoche, con horarios especiales en Nochebuena y Nochevieja. Cies Market o Plaza Compostela es el mercado navideño principal con casetas de artesanía, gastronomía local, atracciones infantiles y actividades familiares. Es uno de los focos de mayor afluencia. En años recientes en Vigo se instalan una noria gigante, pistas de patinaje y carruseles en puntos como Porta do Sol o Samil. Además hay programación cultural, incluye conciertos, coros y circo navideño. En los puestos navideños pueden encontrar turrones, dulces gallegos, puestos de vino caliente y mariscos, típicos en ferias del norte. Vigo, al ser una ciudad portuaria, los reflejos y el skyline del puerto aportan un plus distintivo frente a otras ciudades navideñas de interior. La espectacularidad actual de las luces se asocia al impulso municipal de los últimos años. Esto ha provocado que Vigo gane visibilidad turística a nivel nacional e internacional. Además de mercadillos, en Vigo se programan coros, belenes monumentales y espectáculos familiares, circo y teatro infantil, que diversifican la oferta para distintos tipos de audiencia. Los eventos navideños atraen turismo y movimiento comercial. Vigo no es solo luces, es una ciudad que brilla por su gente, su mar y su energía navideña. Si buscas un lugar donde la Navidad se vive en grande entre mercados, reflejos en la ría y calles llenas de vida, Vigo te espera. ¿Te animas a visitarla? Zaragoza, Aragón. En el corazón de Aragón hay una ciudad que transforma su plaza más emblemática en un auténtico pueblo navideño con Belén gigante, pista de hielo y más de 70 puestos de artesanía. Bienvenido a Zaragoza, una ciudad donde la historia, la fe y la Navidad se unen bajo la mirada majestuosa de la Basílica del Pilar. Zaragoza vive la Navidad con alegría, tradición y una puesta en escena única en España. Cada diciembre, la Plaza del Pilar, centro espiritual y urbano de la ciudad, se transforma en el corazón de las celebraciones. Miles de luces LED decoran el puente de piedra, la Basílica del Pilar, la lonja y las calles del casco histórico. El encendido oficial en Zaragoza se realiza a finales de noviembre con música, villancicos y fuegos artificiales. El reflejo de las luces sobre el río Ebro crea una de las postales más bellas del invierno español. El mercado navideño de Zaragoza es considerado uno de los más grandes y visitados de España. Durante todo diciembre y parte de enero, la Plaza del Pilar se llena de magia, aromas y sonidos navideños. Más de 70 casetas de madera con artesanía, regalos, comida local y dulces tradicionales como el turrón de Guirlache y las frutas de Aragón.
En Zaragoza se instalan una pista de hielo, un tobogán de trineos, una noria infantil y el famoso Belén gigante con más de 100 figuras a tamaño real. Escenarios con coros, teatro y música en vivo, que llenan el ambiente de alegría familiar. El tren de la Navidad recorre las calles iluminadas del casco antiguo. La Basílica del Pilar, joya barroca del siglo XVII, se ilumina cada noche y sirve de fondo al mercado. Es un símbolo espiritual para millones de peregrinos, y durante diciembre se celebran misas, corales y actividades solidarias. La Catedral del Salvador, la CEO, de estilo gótico mudéjar, brilla con tonos dorados bajo las luces. La Lonja, el ayuntamiento y los edificios renacentistas de la plaza se engalanan con motivos festivos. Pasear por el Tubo y el casco antiguo, con sus calles estrechas y balcones adornados, es como viajar a un cuento de invierno. Zaragoza es una ciudad con una profunda tradición religiosa y cultural que se refleja en su forma de celebrar la Navidad. En la plaza, los visitantes pueden disfrutar del Belén monumental, uno de los más grandes de Europa, con escenas del nacimiento, oficios antiguos y animales vivos. La música tradicional aragonesa acompaña los días festivos con villancicos interpretados con guitarras, tambores y dulzainas. Además, la figura de los Reyes Magos cobra protagonismo con un desfile impresionante el 5 de enero, que recorre las principales avenidas con carrozas y luces. El Belén gigante ocupa más de 1000 metros cuadrados y cambia su diseño cada año, incorporando nuevas figuras y escenarios. Inspirados en los pueblos del Pirineo, la decoración y las casetas de madera evocan la arquitectura tradicional aragonesa. La chocolatada y vino caliente son una tradición local para combatir el frío, muy popular entre turistas. Papá Noel y los Reyes Magos hacen apariciones diarias para fotos y espectáculos infantiles. Todos los años se recaudan fondos en el mercado para asociaciones benéficas locales. Durante la Navidad, Zaragoza combina su herencia aragonesa con sabores festivos. Ternasco de Aragón, borrajas, migas, longaniza de Graus y pastel ruso de Huesca. Los dulces tradicionales como turrones, roscones y frutas escarchadas llenan los escaparates. Zaragoza fue una de las primeras ciudades españolas en organizar un mercado de Navidad moderno inspirado en los de Europa Central. Desde principios de los 2000, el ayuntamiento apostó por combinar su tradición religiosa con actividades culturales y turísticas, convirtiendo la Plaza del Pilar en un símbolo nacional de la Navidad. La mezcla entre fe, historia y modernidad hace que su ambiente festivo atraiga cada año a más de 600.000 visitantes nacionales e internacionales. En Zaragoza, la Navidad se vive con el alma. Bajo la mirada de la Virgen del Pilar, la ciudad brilla con una luz que une generaciones, historias y sueños. No importa de dónde vengas, aquí, todos terminan sintiéndose en casa. ¿Te animarías a visitar Zaragoza? Déjame tu opinión en los comentarios. San Sebastián, País Vasco. Existe una Navidad frente al mar, con luces reflejándose sobre una de las bahías más bellas del mundo. Bienvenido a San Sebastián, la joya del País Vasco que cada diciembre se transforma en un escenario de cuento iluminado. San Sebastián, conocida por su elegancia y su aire señorial, vive la Navidad con una belleza mágica y sofisticado. Las luces decoran los puentes, el paseo marítimo de la Concha, el ayuntamiento, la plaza de Guipúzcoa y la parte vieja, creando una atmósfera cálida pese al clima invernal. Cada diciembre, en San Sebastián se instalan más de 900.000 luces LED que bañan de color su arquitectura decimonónica. El encendido navideño se realiza a finales de noviembre frente al ayuntamiento, con música, fuegos artificiales y cientos de personas reunidas junto al mar Cantábrico. Desde el aire, el reflejo de las luces sobre la bahía convierte a Donostia en una imagen mágica que parece sacada de una película. La Navidad donostiarra combina tradición vasca y elegancia europea, con uno de los mercados más encantadores del norte de España, el Mercado de Navidad de Donostia. Navidad en San Sebastián se celebra junto al río Urumea, entre los puentes del Cursaal y Santa Catalina. Pueden encontrar más de 40 casetas de madera, adornadas con luces y figuras navideñas. Aquí se venden productos artesanales vascos, chocolates, jabones, objetos de madera, juguetes hechos a mano y delicias típicas como turrones y sidra caliente.
Un gran Belén luminoso flotante sobre el río se ha convertido en el símbolo de la Navidad donostiarra. También se instala una noria panorámica, una pista de hielo, y zonas para niños con talleres y teatro callejero. Además, cada año se celebran conciertos de corales, espectáculos de danza y la visita del Olentzero. El carbonero vasco que trae regalos a los niños el 24 de diciembre es una figura central de la Navidad en Euskadi. San Sebastián tiene una arquitectura única que realza su magia navideña. La Bahía de la Concha, considerada una de las más bellas del mundo, se ilumina con guirnaldas doradas y estrellas que reflejan en el agua. Edificios emblemáticos como el Ayuntamiento, el Hotel María Cristina o el Teatro Victoria Eugenia lucen decoraciones elegantes. En la parte vieja, las calles empedradas se llenan de luces pequeñas y escaparates decorados, creando un ambiente íntimo y acogedor. El puente de María Cristina se ilumina con colores cálidos y sirve de acceso ideal al paseo navideño. La tradición del Olentzero proviene de la mitología vasca, un carbonero bonachón que baja de las montañas para anunciar el nacimiento de Jesús. En San Sebastián, su desfile cada 24 de diciembre llena las calles de música, gigantes y alegría popular. Desde finales del siglo XIX, la ciudad se convirtió en el destino invernal favorito de la realeza española. Por eso su arquitectura tiene ese estilo afrancesado tan elegante que combina a la perfección con el espíritu navideño. El espíritu comunitario vasco se refleja en las actividades solidarias, conciertos benéficos y ferias de productos locales que acompañan las fiestas. En 2022, San Sebastián fue elegida entre las ciudades europeas con los mercados navideños más bonitos frente al mar, destacando por su iluminación elegante y respeto al entorno natural. El Belén flotante sobre el Urumea es único en España, sus figuras iluminadas dan la sensación de caminar sobre el agua. Cada año se lanzan fuegos artificiales desde la playa de la Concha para celebrar el fin de año, un espectáculo digno de las mejores capitales europeas. La ciudad ofrece una ruta de los Belenes, donde se exhiben nacimientos en iglesias y espacios culturales como el Museo San Telmo. Su gastronomía se vuelve aún más especial en Navidad con pinchos, changurro, bacalao al pil pil y dulces de mazapán que se combinan con vino chacolí o sidra artesanal. San Sebastián es una ciudad que no necesita exagerar para brillar. Su belleza natural, su arquitectura elegante y su espíritu vasco hacen que cada Navidad sea única. Aquí, las luces no solo iluminan las calles, también el alma de quienes la visitan. ¿Estás listo para disfrutar de la Navidad en San Sebastián? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Valencia, Comunidad Valenciana. Valencia es una ciudad famosa por sus playas y su clima mediterráneo, pero en diciembre se convierte en uno de los escenarios navideños más espectaculares de toda España. Durante diciembre, sus calles, plazas y monumentos históricos se llenan de millones de luces, mercados artesanales, pistas de hielo y una atmósfera mágica que combina tradición, arte y modernidad. Valencia vive la Navidad con un brillo propio. El encendido de luces en la plaza del Ayuntamiento es uno de los más esperados del país. Aquí, miles de bombillas iluminan la fachada modernista del edificio consistorial, creando un espectáculo visual que atrae a turistas de toda Europa. El mercado de Navidad en la Ciudad de las Artes y las Ciencias es una parada obligatoria. Rodeado de la arquitectura futurista de Santiago Calatrava, este mercado combina puestos de artesanía, dulces típicos, food trucks y actividades infantiles. Incluso hay talleres para niños y una pista de hielo con vistas impresionantes. Además, en la Plaza de la Reina y la Plaza de la Virgen, los belenes monumentales y las figuras luminosas acompañan el olor a castañas asadas, buñuelos y chocolate caliente, creando una atmósfera mágica entre las torres góticas y las iglesias barrocas. Pocas ciudades en España logran combinar también lo antiguo y lo moderno. Durante la Navidad en Valencia, lugares emblemáticos como la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad, la Catedral con su Miguelete y las Torres de Serranos se visten de luz dorada y guirnaldas, dando la sensación de caminar dentro de un cuento medieval iluminado. Por otro lado,
el entorno ultramoderno de la ciudad de las artes y las ciencias ofrece un contraste único, una postal futurista con luces navideñas reflejadas en el agua. Valencia tiene una historia que se remonta a más de 2000 años. Fundada por los romanos, vivió su máximo esplendor durante el siglo XV, conocido como el Siglo de Oro Valenciano. Esa mezcla de pasado glorioso y espíritu moderno se siente también en Navidad. Los villancicos resuenan en edificios góticos, mientras que los barrios contemporáneos, como Ruzafa, se llenan de espectáculos de luces sincronizadas con música, al estilo de grandes ciudades europeas como París o Londres. Además, los valencianos mantienen vivas sus tradiciones, el concierto de Navidad en el Palau de la Música, el Belén de Roca y la esperada cabalgata de Reyes Magos, una de las más alegres de España, que llena el centro con carrozas, caramelos y fuegos artificiales. Valencia tiene uno de los alumbrados más sostenibles de España, todas las luces son LED y parte de la energía proviene de fuentes renovables. La Feria de Atracciones de Navidad, junto al puerto, incluye una gran noria iluminada que ofrece vistas espectaculares del Mediterráneo y de toda la ciudad. Los valencianos tienen su propio postre tradicional de estas fechas, el roscón de Reyes con calabaza y azahar, una delicia local que refleja la influencia árabe y mediterránea. En el barrio de Ruzafa, algunas calles compiten por tener la decoración más original, con luces musicales y proyecciones artísticas que convierten el vecindario en un espectáculo sensorial. Valencia en Navidad no es solo una ciudad iluminada, es una experiencia que combina la calidez del Mediterráneo, la alegría de su gente y la belleza de su historia. Entre su arte, sus luces y su espíritu festivo, esta ciudad demuestra que no hace falta nieve para sentir la magia de la Navidad. Porque en Valencia, cada luz cuenta una historia, y cada rincón invita a creer, una vez más, en la magia de estas fechas. ¿Te gustaría caminar por sus calles y vivir la Navidad en Valencia? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Madrid, la capital de España. Madrid se transforma cada diciembre en un auténtico espectáculo de luz, color y tradición. La capital de España no solo deslumbra por su historia y arquitectura, sino porque en Navidad cada calle, cada plaza y cada rincón se convierte en un escenario de cuento, lleno de mercados, espectáculos y espíritu festivo que atraen a millones de visitantes cada año. Prepárate, porque vamos a descubrir por qué Madrid brilla más que nunca en Navidad. La Navidad madrileña es una experiencia única. Desde finales de noviembre, más de 10 millones de luces LED decoran sus avenidas, monumentos y árboles emblemáticos. El encendido navideño de la Gran Vía y la Puerta del Sol marca oficialmente el inicio de la temporada, las fachadas de los edificios históricos se iluminan con diseños artísticos y coloridos. Y las calles se llenan de familias, villancicos y aroma a chocolate con churros. Uno de los lugares más emblemáticos es el mercado de Navidad de la Plaza Mayor, con más de 100 casetas de artesanía, figuras de Belén, juguetes tradicionales y dulces típicos. Este mercado data del siglo XVII y es uno de los más antiguos y visitados de España. En Callao, una enorme pista de hielo bajo luces brillantes ofrece diversión entre palmeras luminosas, mientras que la Plaza de España se transforma en una villa navideña con atracciones, feria artesanal y una gran noria panorámica. Además, Madrid celebra su tradicional Cortilandia, un espectáculo animado de luces y música frente al Corte Inglés de la calle Preciados, un clásico para niños y adultos desde hace más de 40 años. Y para cerrar el año con broche de oro, la Puerta del Sol se convierte en el corazón de España, miles de personas se reúnen para despedir el año con las 12 uvas de la suerte, una tradición que ha trascendido fronteras. La arquitectura madrileña brilla aún más con el espíritu navideño. El Palacio Real y la Catedral de la Almudena se visten de luces cálidas que realzan su majestuosidad. Mientras que el Parque del Retiro ofrece paseos iluminados y belenes al aire libre que parecen sacados de un cuento de invierno. Las calles del barrio de Salamanca y Gran Vía combinan lujo y modernidad con un ambiente elegante y festivo, escaparates decorados, coros de villancicos y la magia de las compras navideñas en plena capital española. Por otro lado, el Madrid Río, con su gran árbol de Navidad y sus espectáculos luminosos junto al río Manzanares, ofrecen una experiencia más familiar y tranquila. Madrid tiene una historia rica y vibrante que se refleja en cada celebración.
Desde el siglo XVIII, la ciudad ha sido epicentro de grandes fiestas y tradiciones. En Navidad, esa herencia cultural se combina con el arte contemporáneo y la vida cosmopolita. Los museos y teatros también se suman a la festividad. El Teatro Real presenta conciertos y óperas temáticas, el Museo del Prado ofrece exposiciones especiales y en el Matadero Madrid. Los visitantes disfrutan de actividades culturales, cine, artesanía y gastronomía navideña. La gastronomía es otra joya de la temporada: turrones, mazapanes, polvorones, roscón de reyes y los famosos churros con chocolate en San Ginés, un clásico madrileño desde 1894. La Cabalgata de Reyes de Madrid, celebrada cada 5 de enero, es una de las más espectaculares de Europa. Miles de niños llenan las calles para ver pasar las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañadas de fuegos artificiales y música festiva. En Navidad, Madrid instala más de 230 calles iluminadas, diseñadas por arquitectos y artistas españoles. El árbol de Navidad de la Puerta del Sol mide más de 35 metros de altura y se ilumina con luces LED que cambian de color al ritmo de la música. La Ruta de los Belenes es una tradición muy popular, incluye el Belén del Ayuntamiento, el del Palacio Real y el de la Comunidad de Madrid, cada uno con cientos de figuras artesanales. En la Gran Vía, algunas luces navideñas se inspiran en los mantones de Manila y los abanicos tradicionales, fusionando arte y cultura española. Y un dato curioso: en los últimos años, Madrid ha sido reconocida como una de las 5 capitales europeas con mejor iluminación navideña, compitiendo con Londres, París y Viena. Madrid en Navidad es mucho más que luces y regalos, es una ciudad que late con emoción, historia y alegría. Aquí, la tradición se mezcla con la modernidad, el arte se une a la música, y cada rincón invita a sonreír, compartir y soñar. Porque Madrid no solo se ilumina por fuera, sino también por dentro. En cada plaza, en cada villancico y en cada abrazo, se siente la verdadera magia de la Navidad. ¿Te gustaría vivir la Navidad en un lugar tan lleno de vida, cultura y paz? Déjame saber en los comentarios si Madrid es tu preferido. La Navidad en España no es solo una fecha del calendario, es una experiencia que se vive con el corazón. Cada ciudad, desde Madrid hasta Vigo, desde Valencia hasta San Sebastián, nos recuerda que la belleza no está solo en las luces o en los regalos, sino en la alegría de compartir, en las tradiciones que perduran y en la magia que une a las personas. Si te ha gustado este recorrido por las ciudades navideñas más hermosas de España, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir descubriendo juntos los rincones más mágicos del mundo. Porque cuando España se viste de Navidad, cada luz cuenta una historia y cada ciudad se convierte en un sueño. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Gracias por acompañarnos, no olvides dar me gusta y compartirlo con personas como tú interesada en hermosos destinos de España. Suscríbete para descubrir más lugares increíbles en España y el mundo. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para disfrutar de la Navidad. Haz clic en el video de tu interés para conocer más del mundo. Te esperamos en el próximo viaje.